Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. De acuerdo. El tema 1.2, que es componentes del hardware. Bien, introducción. Un sistema de cómputo está conformado por varios conjuntos de dispositivos electrónicos que ayudan a interactuar entre sí. A estos componentes se les llama hardware, que son capaces de analizar, procesar y almacenar información. Todo este tipo de equipos electrónicos están acompañados por una serie de instrucciones que cumplen su función correctamente. A ellos se les llama software y, por supuesto, bajo la supervisión de un ser humano que puede hacer provecho de estas herramientas, llamado firmware. Generalmente nosotros se tenía una clasificación solamente de hardware y software. Actualmente se anexa lo que es el firmware, que son las personas que hacen uso de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que una computadora, una aplicación no puede hacer funciones por sí sola. Sí se pueden programar para que hagan funciones automatizadas, pero para que ustedes ejecuten una instrucción, forzosamente necesitan de una persona que les pueda dar este tipo de instrucciones. Es por eso que de ahí entra este nuevo concepto. El día de hoy vamos a hacer énfasis en lo que es hardware. ¿Alguien en sus propias palabras me pudiera decir qué diferencia hay entre hardware y software? El hardware son los programas, ¿no? Y el software y unos son como el ratón, el teclado y así, y lo otro son los programas. De acuerdo. Ahí partimos de una clasificación. Comentas que es el teclado, el ratón, y los otros son los programas. Entonces, vamos a entrar a la primera clasificación. El teclado, el ratón, la pantalla. ¿Qué sería? ¿Software o hardware? Hardware. Software. Podemos dejarlo. Software, hardware. Entramos en dilema. Ok. Vamos a plantearlo de la siguiente forma. Todo lo que yo puedo tocar, lo vamos a dejar en hardware. Todo lo que yo no puedo tocar es software. Ejemplo, mouse, teclado, ese no hay mayor duda porque es de forma física, sí lo puedo tocar. Software son todos aquellos aplicativos o instrucciones que a través de ellos puedo generar algún tipo de resultado, pero no pudiera tocar. Un ejemplo, la suite de Microsoft Office, que generalmente la conocemos muy bien, ¿no? Word, PowerPoint, Excel. Estarán de acuerdo que Word es un procesador de texto en el cual yo puedo generar algún tipo de edición de contenido. Sin embargo, no lo puedo tocar. Lo que pudiera tocar es el teclado. Entonces, esa es la diferencia. El día de hoy haremos énfasis en lo que es hardware. Ahora bien, hardware, en informática todas las partes físicas o a las partes tangibles, es decir, que se pueden tocar, que son partes mecánicas, eléctricas, electrónicas, electromecánicas, conforman un tipo de computadora llamada hardware. Entonces, todo lo que yo puedo tocar, todo lo físico que yo veo en algún tipo de cómputo, se le llama hardware. Dentro de ellos encuentro pues partes electrónicas, partes mecánicas, partes electromecánicas. A lo mejor entra un poquito la duda de partes mecánicas o electromecánicas. Hoy en día las computadoras personales, las laptops, ya no tienen este tipo de partes electromecánicas o mecánicas. Pero un claro ejemplo era cuando teníamos la unidad de CD, cuando le abríamos o le poníamos open y abría la bandeja. Ese tipo de motorcitos o servomotores, eso se les llama partes electromecánicas. ¿Por qué? Porque activan una parte mecánica para que puedan hacer algún tipo de operación. Hoy en día ya este tipo de unidades también están pasando a ser de forma obsoleta. La USB vino a quitarle esta parte de almacenamiento a todos este tipo de dispositivos. Hoy en día los famosos drive, independientemente de que me lo esté ofreciendo, ya sea Outlook, ya sea Gmail o algún tipo de otra suite, bueno, pues ya está teniendo mayor peso. ¿Por qué? Porque ya no tengo que andar trayendo mi memoria, y ya todo lo dejo en la nube. Desventaja es que si yo tengo una mala conexión a internet, es decir, una conexión intermitente o carezco de conexión, no pudiera tener al alcance de la mano esta información, ¿va? Después,
vamos a decir que en la actualidad el hardware también hace referencia a las partes físicas de equipos de diversa naturaleza como electrodomésticos, automóviles, teléfonos inteligentes, tablets, Smart TV, consolas de videojuego, cámaras fotográficas, equipos electrónicos, piezas mecánicas, y ahí le vamos a ir sumando a todos los dispositivos que hoy en día vemos y ya cuentan con algún tipo de conexión a internet. Ahora, yo preguntaría, ¿por qué electrodomésticos? O sea, igual y sí, ¿no? Si partimos de que hardware son partes físicas de un equipo de cómputo, ¿por qué dicen que electrodomésticos? ¿O por qué dicen que automóviles? Porque son partes que podemos tocar y movilizar automáticamente. Ok, en eso estoy de acuerdo, pero ¿tendrán una computadora? Sí, tendría porque tiene circuitos integrados, una tarjeta madre, la cual da órdenes de cómo debe de funcionar. Es correcto. Hoy en día ya todo ese tipo de dispositivos electrodomésticos, automóviles, teléfonos, tablets, Smart TV, consolas de videojuegos, ya cuentan con un conjunto de circuitos. Y siempre han contado, hemos de decir, ¿no? A lo mejor sí, pero a lo mejor ese tipo de circuitos solamente cumplían una función: darle energía, mandar señal a la televisión, encender el dispositivo. Pero hoy en día ya también cuentan con los llamados microcontroladores. Un microcontrolador es una diminuta computadora, en otras palabras es como un chip que se le puede programar para ejecutar algún tipo de acción. Esta pequeña microcomputadora ya puede tener acceso a conectarse a internet o a guardar algún tipo de información. Voy a poner un ejemplo un poquito a lo mejor más palpable para muchos de nosotros, principalmente quizás hombres me van a entender. Hablando de automóviles, si hablamos de automóviles de la década de los 90, de los 80, y generalmente cuando se descomponía nuestro automóvil, o el de papá, el de mamá, íbamos al mecánico, y generalmente el mecánico salía con las pinzas, con el desarmador, y abría el cofre, y luego a mover tornillos, ¿no? Que se aflojó, que está mal. Hoy en día, un coche que ya cuenta con este tipo de tecnología, el mecánico de entrada debe tener el famoso escáner, es decir, hay que conectar el coche a una computadora para ver dónde está el error, porque antes la falla segura era mecánica, algo se rompió, algo se aflojó, algo hay que cambiar. Hoy en día las fallas también pueden ser lógicas, es decir, se generó algún error, hay algún código de falla, la misma computadora se formateó, se resetó. A lo mejor solamente es cambiar por allá algún tipo de código sin necesidad de cambiar algún componente. A eso se le llama que este tipo de dispositivos cuentan con hardware. Electrodomésticos, pues hoy en día no sé si han visto por ahí, o a lo mejor ya contamos con alguno de ellos, los famosos refrigeradores que ya se conectan a la red Wi-Fi, ¿no? Entonces, a lo mejor lo puedo ver tan inservible, ¿no? Por decir, ¿para qué se conectan Wi-Fi? Pero lo que pudiéramos hacer en ese sentido es mandar a comprar en línea o generar nuestras compras para tenerla en casa y que siempre se esté vigilando el refrigerador de que tenga todo lo necesario. Las Smart TV, anteriormente tener una pantalla o una televisión solamente era para ver canales abiertos. Hoy se les llama Smart TV porque tienen conexión a internet. De ahí es que surgen las famosas plataformas de televisión como Netflix, ¿no? O que ya puedo entrar directamente a algún tipo de portal como YouTube y poder ver canales en internet. Entonces, este tipo de tecnología ya también tiene los microprocesadores, los microcontroladores para poder tener este tipo de conexiones. Y ni se diga la consola de videojuegos cuando jugamos en línea con las demás personas, cámaras fotográficas para que por aquí tomes la foto y la suba luego a un drive o directamente a una red social. Entonces, todo este tipo de componentes hoy en día ya cuentan con este tipo de conexión a internet. Y les decía, y lo que vamos a seguir viendo, va a llegar el mundo en el que todo va a ser conectado. Hoy en día ya se está tocando el tema de las famosas casas inteligentes, ¿no? De que desde mi propio dispositivo celular puedo prender las luces, puedo apagar las luces, puedo cerrar la puerta, abrir la puerta. Antes de llegar a casa a lo mejor podría prender el clima, cuestiones de ese tipo. ¿Por qué? Porque ya todo está interconectado.
Y de ahí, para llegar a todo lo que estamos platicando, que es lo que se está viviendo actualmente, se viven las generaciones de las computadoras. Las computadoras tuvieron que pasar 4 generaciones para vivir o estar disfrutando de lo que hoy tenemos al alcance de las manos. Estas 4 generaciones, surge la primera generación, que es la generación del hardware, surgió entre 1945 y 1956. Como se darán cuenta en pantalla, pues se manejaban mucho los famosos tubos de vacío en máquinas de cálculo. Los tubos de vacío, bueno, pues yo creo que las bombillas o los focos que conocemos el día de hoy se quedan cortos. Eran unos tubos grandísimos y por tal motivo las computadoras ocupaban un espacio muy grande. Se darán cuenta ahí en pantalla, tan solo es esta máquina que parece estar en un cuarto, muchos cables, y para solamente poder hacer una función al mismo tiempo, que era generar operaciones aritméticas, o sea, hacer operaciones de cálculo, y todavía con la reserva de que algunas operaciones no eran hechas al 100% de forma correcta. Por eso aquí se logran ver a 2 personas por ahí viendo una tabla de puntos, verificando que las operaciones fueran correctas. Pero bien, aquí fueron los primeros pininos de esta generación. Ya la segunda generación del hardware nace entre 1957 y 1963. Los tubos de vacío fueron sustituidos por los famosos transistores. Y aquí en esta imagen se alcanza a ver, después de que un tubo de vacío ocupó un espacio menor a los tubos de vacío que en un primer momento empezaron a utilizar, pues en comparación a un transistor, pues cambia bastante, o sea, son 4 veces menor, y por lo tanto, pues las máquinas disminuyen de espacio. Aquí ya logramos ver una computadora ya con menos espacio, menos cables, ya se tenían las primeras pantallas monocromáticas, pero eso sí, todos los botones de forma analógica, es decir, de forma física, que tenía que oprimir, que tenía que cambiar. La tercera generación del hardware, que ya surge entre 1964 hasta la actualidad. Y aquí empieza la creación de componentes basados en circuitos integrales o circuitos impresos a través de pastillas de silicio, lo que hoy conocemos como microcontroladores, que son estas pastillitas. Les digo, estas pequeñas pastillitas también cuentan con memoria RAM, memoria ROM, procesador para poder programarlos en que tengan que hacer un tipo de función específica. Entonces, al yo tener ya la posibilidad de manejar este tipo de dispositivo, entonces estarán de acuerdo que toda la placa base disminuye también, por lo tanto, ya aparecen las computadoras como hoy en día las conozco. Quizás un poquito más grandes, los teclados muy grandes, la pantalla monocromática, se manejaba sistemas operativos de comandos, es decir, lenguajes de programación, pero ya la estábamos conociendo como tal, hoy la pudiéramos concebir. Y la cuarta generación, pues es lo que se pretende para un futuro, y es todo aquel hardware que se está manejando actualmente en laboratorios, y lo que se pretende es manejar distintos tipos de formatos, donde las pantallas puedan ser ya flexibles, que ya por ahí tenemos en el mercado un par de compañías fabricando celulares con pantallas flexibles, o con pantallas de proyección, es decir, no necesariamente debemos tener una pantalla de forma física, sino se puede proyectar en la mesa, en el escritorio, en una pared, y desde ahí pudiera yo estar trabajando. Al tener este tipo de recursos, entonces los dispositivos aún más disminuyen su espacio que ocupan. Entonces, eso es lo que se pretende. Y digo que se pretende porque ya empezamos a ver en el mercado alguna tecnología de este tipo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. De acuerdo. No, profe. Ahora, de forma general, ¿cómo trabaja una computadora? De forma general, les pudiera decir que tenemos periféricos de entrada, periféricos de salida, y lo que conocemos como el procesador central, o el famoso CPU. Tenemos la manera errónea de nombrar al CPU, al gabinete que conocíamos, y hacer referencia a que todo el gabinete es CPU, pero en términos concretos y en términos correctos, CPU se le nombra al microprocesador, porque el CPU es la unidad central de procesamiento.
Pero nosotros, bueno, lo manejamos así y hasta el día de hoy lo seguimos manejando. ¿Cuáles son los periféricos de entrada? Son todos aquellos dispositivos que me permiten tener una interacción con la computadora o con el dispositivo. Como por ejemplo, ya mencionaba por ahí la compañera, tenemos el mouse, tenemos el teclado. ¿Qué otro dispositivo de entrada conocen ustedes? Si partimos de la premisa que los dispositivos de entrada son los que me permiten interactuar con la computadora. Una impresora. Una impresora. Esta es el monitor. ¿Ok? ¿Algún otro? El lector de CD. Las bocinas. Ok. Empezamos con la impresora. Mi pregunta es, yo cuando tengo algún tipo de información, y vamos a hablar de Word, ya redacté la carta o el oficio o la tarea que pidió el maestro Miguel, y la mando a imprimir para que lo tenga de forma física. Entonces, si la impresora me está sacando información de la computadora, es decir, me está proporcionando información que está dentro de la computadora, entonces será un dispositivo o un periférico de entrada o de salida. De salida. Es correcto, de salida. ¿Por qué? Porque este dispositivo solamente está sacando información del dispositivo. Entonces, es de salida. Aquí hago un paréntesis. Cuando hablamos de periféricos, también se puede hablar de dispositivos, independientemente del autor que lo esté mencionando. Hay autores que lo manejan como periféricos de entrada, periféricos de salida. Hay autores que los nombran como dispositivos de entrada o dispositivos de salida. Para ambos casos estamos hablando de lo mismo. Ahora, lo siguiente, me comentaban el segundo ejemplo, pantalla. La pregunta es, ¿la pantalla es un periférico de entrada o un periférico de salida? De entrada. De entrada. ¿Por qué de entrada? ¿No eras de salida? ¿Por qué de salida? Yo digo que es de salida porque la información que ingresamos al CPU, al microprocesador, nos los tiene que rebotar, dar de vuelta. Por ejemplo, si yo escribo con el teclado alguna palabra, el procesador ¿cómo se puede decir? Lo transforma y es cuando lo saca, cuando lo proyecta en la pantalla, entonces sería de salida. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo de salida. Pero, ¿qué pasa con las pantallas de su celular? ¿Estarán de acuerdo que la pantalla de su celular por sí sola les proyecta información? Entonces es de salida. Estamos de acuerdo con lo que dice el compañero. Pero cuando yo le oprimo con mi dedo para darle enviar o para dar clic en alguna liga y que me abra algún otro tipo de información, entonces ahí entra la pregunta, ¿de salida o de entrada? De entrada. Yo creo que ahí funciona de los dos. Es correcto. Ahí entra un tercer término que se les llama periféricos o dispositivos híbridos. Hasta en un primer momento, todos los dispositivos estaban muy enfocados a su función o a su requerimiento. Pantalla, tu pantalla me vas a mostrar información. Impresora, tu impresora vas a sacar información. Pero conforme ha avanzado la tecnología, los dispositivos se han vuelto o han cumplido más objetivos o más requerimientos. En un tal ejemplo vienen siendo las pantallas touch. Les comentaba, por sí solo la pantalla, pues sí es un periférico de salida porque me muestra información, pero como es touch, también puedo interactuar con la pantalla y también puedo meter instrucciones. Por lo tanto, nace un tercer concepto o un tercer conjunto de dispositivos que son híbridos. Y de aquí en adelante vamos a encontrar que muchos funcionamientos o muchos dispositivos se convierten en híbridos porque no solo hacen una función. Ejemplo, antes conocíamos las famosas impresoras, después salieron los multifuncionales, que te imprimen, te escanean y te sacan copias. Entonces, ya no pudiera decir que solamente es de salida. Este multifuncional se convierte en híbrido. Entonces, vamos a encontrar estas tres clasificaciones: entrada, salida e híbridos. Y dentro de, para que puedan tener un periférico de salida, entonces debe haber una unidad central de procesamiento que es la que ejecuta todo tipo de operaciones. ¿Ok? Esto es una forma como que muy simplificada de conocer cómo está trabajando las computadoras.
Entonces pudiéramos decir que la unidad central de procesamiento, como les decía, CPU, es la parte más importante. Dentro de la unidad central de procesamiento encontramos a la ALU. La ALU es aquel dispositivo que realiza operaciones aritméticas y lógicas. Después encontramos a la UC, que extrae instrucciones de memoria y las ejecuta. Encontramos registros, que son pequeñas memorias temporales, y encontramos los famosos buses, que son hilos eléctricos que dan dirección o transmiten datos. Todo esto lo encontramos en el microprocesador, imagen que les puse aquí abajo. De hecho, uno de los componentes más caros de una computadora pues es el microprocesador, porque de él depende qué tan hábil o qué tan rápida pueda ser una computadora. Ahora, como dato curioso, estos pin en realidad son como patitas plateadas que logran ver dentro del microprocesador, pues son de oro. ¿Por qué? Porque el oro es un buen aislante de calor, es decir, no tiende a conservar el calor, por lo tanto la unidad central de procesamiento no se calienta, y es un buen conductor de datos. Por eso se usa mucho. Claro, no vayan a esperar ahí encontrar los kilos de oro, son muy, muy, muy poquitos, y eso sí son muchas patitas, pero son hilos nada más, hilos conductores. Dentro del microprocesador, como les comenté, encontramos estos 4 segmentos. La ALU es la que realiza operaciones aritméticas y lógicas. Todo lo que tenga que ver con operaciones lo va a realizar esta unidad. No sé si han de saber, pero dentro de la computadora se maneja el sistema binario. Entonces, generalmente todo tipo de instrucción que nosotros damos a las computadoras se convierte en un sistema binario para hacer este tipo de operación. El sistema binario se compone de 0 y 1. Por lo tanto, dentro de una computadora voy a encontrar 0 y 1, apagado o encendido, falso o verdadero. Es lo que puede hacer una computadora. Es por eso que o se ejecuta la operación o no se ejecuta. No es como nosotros los humanos, que pudiera ser que sí lo hago, pudiera ser que no lo hago, o tal vez, ¿no? Entonces, para ellos es cierto o falso, se hace o no se hace. Después encontramos una área que es la que se encarga de hacer las instrucciones y que ejecuta la memoria. Cualquier tipo de instrucción que ustedes le pidan, primero pasa por el microprocesador y después lanza esa instrucción dependiendo a cuál va a ser el siguiente dispositivo que va a interactuar. Un ejemplo, están en Word, le dan archivo a abrir, y cuando ustedes dan archivo a abrir, el microprocesador ya está mandando la información al disco duro. ¿Por qué? Porque ustedes van a recuperar una información. Entonces ya se le está advirtiendo al disco duro que esté al pendiente, porque se va a hacer una búsqueda de información. Entonces, si el microprocesador es de poca capacidad y ya tenemos varios aplicativos abiertos, y todavía abro otra vez PowerPoint y le doy archivo a abrir, en algunas computadoras por eso tarda un poco en abrir la información, porque ya tiene varias aplicaciones en un segundo plano y todavía siguen abriendo más archivos. Y si a eso le sumamos que mi disco duro ya está casi lleno, no es lo mismo buscar información en un disco que no está del todo lleno a un disco que está muy lleno. Entonces es por eso también que se ve un poco mermada la velocidad de mi máquina. Y los buses, bien, pues los buses no es otra cosa que son esos hilitos cuando llegamos a abrir algún dispositivo electrónico. Vemos una placa impresa de circuitos. La placa generalmente es verde y los circuitos vienen en forma de color plateada, que son circuitos impresos para no utilizar cables, sino todo el dispositivo estaría lleno de cables, generaría mayor volumen. Entonces por eso se hace este tipo de circuitos. Después del microprocesador, que es una de las unidades, de los componentes más importantes, el segundo que ocupa la importancia viene siendo la memoria. Y dentro de la memoria vamos a encontrar la memoria principal. La memoria principal es lo que hoy conocemos como el disco duro, pero también tenemos memoria RAM, memoria ROM, memoria caché y memoria secundaria. La memoria principal, como les comentaba, es el famoso disco duro. Y digo famoso porque todos también hablan de disco duro. Sin embargo, hasta hace unos años atrás se creó el famoso disco de estado sólido. ¿Alguien ha oído hablar del disco de estado sólido? ¿El SSD?
Bueno, yo no. No. Sí. Compañerito que dijo sí. ¿Qué será el disco de estado sólido? Es el. Espera. Espero. No, ya no, perdón, me confundí. ¿Te retractas? Ok. Este término es relativamente nuevo. Y digo relativamente nuevo porque tendrá unos 3, 4 años que empezó a surgir. Nosotros estábamos tan acostumbrados a hablar de disco duro. El disco duro como tal es como un CD. Vienen encimados de 4 a 6 CDs en una sola fila y hay un lector que se encarga de buscar la información. Por eso que cuando mi disco duro ya tiene mucha información o muchos archivos, cuando llego a buscar uno se tarda un poquito, porque tiene que estar buscando en disco por disco. Bueno, claro, esto lo hace en milésimas de segundo, pero entre más información, más ocupa tiempo para buscarla. Entonces, en algunos casos también, no sé si han escuchado que mi máquina hace como que algunos ruiditos. Esos ruiditos que llega a hacer es porque primero es el ventilador y segundo por el disco que está girando, y cuando se escucha oír algún ruido es porque este lector se está moviendo, está haciendo esa búsqueda. El disco de estado sólido o el SSD lo que hizo en realidad es sustituir estos discos movibles, estos discos que giran, por circuitos, los circuitos que vimos en diapositivas atrás. Por lo tanto, ya no se tienen partes móviles, ya todo es a través de instrucciones y es más rápido en la búsqueda de información. Aparte de ser más rápido, hace que cualquier tipo de instrucción se realice en nanosegundos, es decir, la hace aún más rápida. Deja de tener partes móviles, es más rápido y puede tener mayor capacidad de almacenaje. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja que como es un dispositivo o un recurso relativamente nuevo, es muy caro. Ya lo pueden encontrar, pero vamos a poner un ejemplo. Mientras un disco duro vamos a hablar de 256 gigas, que es quizás un almacenamiento promedio, te viene costando unos 3,000 pesos, un disco de estado sólido te va a costar un aproximado de 8,000 pesos. Por eso ese tipo de equipos salen muy caro, pero también se venden con la premisa de que son relativamente rápidos, no se alentan, y tienen toda la razón. Otra de las ventajas es de que cuando ustedes tienen partes móviles, eso es una ley, siempre va a haber fatiga, es decir, va a haber un momento en el que se va a llegar a descomponer, porque las partes, al estar trabajando siempre, pues van a necesitar algún tipo de mantenimiento. En el caso de que ustedes ya carezcan de partes móviles, el mantenimiento solamente va a ser preventivo, es decir, no van a tener algún tipo de mantenimiento correctivo. Es por eso que se está migrando todo esto a partes fijas, a que no sean partes móviles. Ya hoy en día pueden encontrar en el mercado computadoras que les dicen, manejan las dos. Les dicen, ¿sabes qué? De disco duro tiene 256 gigas y de disco de estado sólido tiene 255 gigas. Y así de wow, ese tipo de máquinas ya trabaja con disco de estado sólido y también lo hacen aún más rápido. ¿Por qué trabaja con los dos discos? Para hacerlo un poquito más económico y más accesible. En algún momento, unos años más en futuro, ya nos vamos a encontrar que todas las máquinas van a estar trabajando con disco de estado sólido. Pero mientras tanto, y mientras se hace un poquito más accesible y más barato, todavía vamos a encontrar el famoso disco duro. Ahora, la memoria RAM es aquella memoria de acceso aleatorio, es decir, es una memoria secundaria que le ayuda a la memoria principal a guardar los recursos que estoy utilizando. No sé si han notado que cuando entro por primera vez a PowerPoint y lo abro, tarda un poquito en abrirlo. Tal vez ya hice mi presentación, cerré PowerPoint, estoy navegando y me acordé que tengo que hacer otra presentación en PowerPoint. Cuando vuelvo a abrir PowerPoint por segunda vez, me lo abre mucho más rápido que la primera. ¿Por qué? Porque la memoria RAM va a almacenar todos aquellos aplicativos que ustedes ya utilizaron y los tienen en un segundo plano, porque se deduce que los pueden llegar a utilizar, y para no perder este tiempo en volverlo a buscar en la memoria principal y cargarlo en el microprocesador, lo tiene en un segundo plano.
siempre que apagamos nuestra lab, nuestra computadora, esta memoria RAM se vacía y está lista para que se pueda encender la computadora y tener estos aplicativos. También por eso, no sé si han notado, que algunas personas cuando compran computadora buscan qué capacidad de memoria RAM tiene, porque si la memoria RAM tiene buena capacidad, entonces también el uso y la velocidad van a ser muy buenos. Entre la memoria RAM tenga menos capacidad, le va a estar costando estar trabajando. Entonces también hoy en día las memorias RAM, ya estamos hablando de memorias de 2, 4, 6, 8 gigas, que le están dando mucho soporte al trabajo que hace el microprocesador o el disco duro. Después de ahí tenemos la memoria ROM, memoria de solo lectura. Esta memoria ya viene impresa dentro de la tarjeta madre. Es aquella memoria que guarda el BIOS. El BIOS viene siendo el programa o el lenguaje ensamblador, el lenguaje de programación que hace que Windows o el sistema operativo que estén utilizando esté trabajando correctamente. Por lo tanto, no lo puedo borrar. No sé si han visto también que cuando su computadora llega a fallar, aparece la famosa pantalla azul. Esa pantalla azul es el famoso BIOS. Desde ahí se programa y se puede ejecutar qué sistema operativo va a estar trabajando. Y se le llama memoria de solo lectura. ¿Por qué? Porque solamente se graba cuando se ensambla la máquina y no se puede volver a borrar esa información y a poner esta nueva información. Es por eso que las nuevas máquinas, cuando yo la formateo, no tengo que tener mis discos de Windows, de Office para poderlos instalar. Ya están en la memoria ROM y en automático puede restablecer su máquina a componentes de fábrica. Después tenemos la memoria caché, memoria que ayuda a la memoria principal a poder hacer búsqueda de nuestra información. Y la memoria secundaria o famosa memorias masivas son aquellas que son extraíbles, es decir, que no están dentro del mismo dispositivo, como pueden ser discos duros extraíbles o discos duros externos, los famosos disquetes, que la que ya ni se utilizan, los CDs, la USB, tarjetas de memoria, ¿ok? Después tenemos la clasificación del hardware. El hardware puede ser clasificado en hardware de procesamiento, y dentro del hardware de procesamiento encontramos el microprocesador, la tarjeta madre, aquí les puse imágenes, y la tarjeta de memoria. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito más rápido. Después tenemos el hardware de almacenamiento. Dentro del hardware de almacenamiento, pues como su nombre lo indica, tenemos todos aquellos dispositivos que tienen la capacidad de almacenar. Como se darán cuenta, aquí les muestra el famoso disco duro. Estos son los discos que les comento que son los que trabajan, y este es el lector. Las unidades de disco son todos aquellos dispositivos que me ayudan a poder guardar la información. Aquí ya aparece el SSD, disco de estado sólido. Después, en la otra clasificación tenemos el hardware de gráficos. El hardware de gráficos pues no es otra cosa que aquel recurso que hace que mis gráficas sean de mayor calidad. Muchas veces cuando yo necesito trabajar con aplicaciones más profesionales en alguna área, debo de tener una tarjeta de gráficos con mayor resolución para poder hacer uso de estos recursos. Como ejemplo pueden ser los arquitectos. Los arquitectos utilizan programas para elaborar este tipo de render, de aplicaciones 3D, 2D, aplicaciones para generar planos. Sí deben manejar un tipo de tarjeta de gráfico para tener esta resolución. Los chicos que se dedican a jugar videojuegos en las computadoras, las famosas gamer, sus tarjetas de gráficos son tarjetas muy avanzadas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén jugando no se pixelee o no se esté pausando el juego. ¿Ok? Para fines básicos, una tarjeta gráfica, la que generalmente maneja la tarjeta madre, con esa me puede servir. Si yo necesito un dispositivo para un objetivo más en específico, entonces tendría que buscar algún tipo de tarjeta gráfica con mayor resolución. Después de ahí tenemos los distintos tipos de periféricos o dispositivos, periféricos de entrada, de salida, y los mixtos, los que platicábamos que era de entrada o de salida. ¿Ok? Aquí les dejo una pequeña foto de lo que viene siendo la tarjeta madre. Se le llama tarjeta madre, placa base, motherboard, porque en esta tarjeta se albergan todos los recursos. Aquí es donde se conecta el disco duro, en esta parte está el zócalo del microprocesador.
¿Por qué se le llama Zócalo? Porque es donde se tiene que poner. Aquí se encuentran los slots para poner las tarjetas. Aquí puede ir la tarjeta RAM, tarjeta de gráfico, tarjeta de Wi-Fi. Aquí encontramos los conectores para los demás dispositivos. Bueno, esa es la tarjeta madre, la motherboard, la cual es la que se encarga de conectar todos los dispositivos. Y para poder ensamblar todo esto, debo contar con un gabinete. Este es el gabinete. Aquí en esta parte encontramos varios orificios, porque ahí es donde se atornilla la tarjeta madre, y sobre la tarjeta madre se van conectando todos estos dispositivos. ¿Ok? Profesor, gracias. Sí, profe. Pues, sin más por el momento y sin haber dudas, pues, lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Sería todo. Estamos en contacto. Cualquier situación, estoy al pendiente en el grupo de WhatsApp. Y recuerden, si hay algún tipo de duda, pues podemos hacer alguna clase extraordinaria, nos conectamos para aclarar. Entonces, sin más por el momento, que tengan un excelente día. Estamos en contacto. Saludos, chicos. Gracias, igualmente. Adiós. Nos vemos, buena tarde.